Y lo que tú has manifestado realmente sí es preocupante porque se prevé que supere el número de casos que se dio en el año 2023, que fueron 79.643, con lamentablemente 148 fallecidos. Y nos vamos a ir hasta Piura porque, como te contaba, hay dos grandes problemas. Uno es el tema del dengue. Ya nos han indicado que se calcula que van a haber más de 86.000 casos de dengue. Y hemos también recordado en otro momento que la zona del norte del Perú se ha tropicalizado. Estas enfermedades virales aumentan porque se han visto reforzadas con la medicina que se utilizó para poderlas vencer. Y te vamos a contar que 5 regiones son las que están enfrentando y van a enfrentar en los próximos meses la mayor cantidad de infecciones por dengue. Piura, La Libertad, Lima, Lambayeque y Ancash, en ese orden. En la primera región la epidemia ya comenzó en medio de una baja cobertura de vacunación. Y esto lo ha dado a conocer el médico Julio César Barrera, asesor del Colegio Médico. Según el informe técnico del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, se espera un total de 290.936 casos de dengue en 18 regiones priorizadas entre enero y julio de este año. En Piura se estima, como ya te adelanté, 86.629 personas contagiadas por el dengue, cifra que supera lo del año 2023, que fue de 79.304, año en que dicha región fue el epicentro de la epidemia, y al 2024, 35.500. O sea, la amenaza del dengue ha ido creciendo. Piura tiene el peor pronóstico y espera 86.629 casos. Entonces deberíamos de tener una alerta para advertir a la población, al personal de salud y sobre todo a las autoridades para orientarla y para que ellos puedan también destinar sus presupuestos a las acciones de lucha contra el dengue. Esto lo ha detallado el señor Barrera. Y a esta hora nos vamos a enlazar, ¿te parece, Tania, con el doctor César Guerrero, médico infectólogo del Hospital Santa Rosa de Piura? Buenos días, doctor Guerrero. Bienvenido a Exitosa Perú. Gracias por la invitación. Doctor, sería importante que usted haga, no una descripción, pero de repente de lo que hemos dicho. ¿Eso es cierto? ¿Cuál es el peligro que hay y qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, lamentablemente las cifras que has manifestado son completamente ciertas. Nosotros ya desde la semana epidemiológica 37 del 2024 estamos observando un ligero aumento del número de casos que se está haciendo más intenso en las últimas semanas. Y eso es explicable por el cambio de clima que se está generando. Y eso también es explicable porque cuando aumenta la temperatura, el periodo en el cual el zancudo, el Aedes aegypti, se replica, se acorta. Normalmente un zancudo para replicarse se demora entre 10 a 14 días, pero cuando la temperatura aumenta, este periodo de replicación disminuye a 7 días, en lo cual vamos a tener en menos tiempo mayor población de zancudo, y eso explicaría por qué está aumentando el número de casos. Y lo que tú has manifestado realmente sí es preocupante porque se prevé que supere el número de casos que se dio en el año 2023, que fueron 79.643, con lamentablemente 148 fallecidos. 148. En este año nosotros hemos terminado con 29 fallecidos, con 35.674. Se está proyectando más de 86.000. Entonces, sí, definitivamente esto nos genera una preocupación, doctor, porque para todos es conocido la capacidad limitada que tenemos de atención, ¿no es cierto? Este indicativo de que en 7 días se reproducen estos bichitos es porque se ha tropicalizado todo el norte. Ha mutado a un mosquito más fuerte, más resistente a las campañas de fumigación.
¿Por qué no se controla esta cantidad de mosquitos? Lamentablemente, hay situaciones ya establecidas que hacen de que las condiciones se den para que esta replicación se dé mucho más rápidamente. Uno es el aumento de la temperatura. Ujú. El segundo, lo que tú decías de la mutación, eso se tendría que hacer un estudio para ver si todavía es susceptible al malatión que se utiliza para la nebulización espacial o llamada fumigación. Y eso sí es importante realizarlo porque definitivamente siempre hay una posibilidad de supervivencia que todos tenemos, y cuando uno hace un uso excesivo de lo que son la nebulización, pues Sí. lógicamente eso puede generar la mutación y la resistencia del vector en este caso. Por eso es que es importante tener y recalcar esto. La fumigación tiene una función muy puntual en el control del dengue. No es la solución. Cuando nosotros nos basamos solamente en la fumigación, estamos apuntando mal a la Mm. solución del Mire, dengue. muchos pensamos que el primer paso es la fumigación, porque al no existir el bichito, acabado el problema. Entonces, es lo puntual, pero no es la solución. ¿Cuál es la solución entonces? La solución ideal, en este caso que toma tiempo, es dotar a la población de agua continua. ¿Por qué? Porque Ya. eso haría que las personas no acumularan en condiciones inadecuadas. Pero en este momento, para ser Uy, práctico, lo que se es... tiene que hacer es definitivamente es orientar a la población. ¿Para qué? Para que ellos almacenen en condiciones adecuadas el agua. Lamentablemente, como ustedes saben, Piura está pasando por un proceso de corte de agua continuo, ya no Sí. solamente en lugares alejados, sino prácticamente todo Piura, y eso hace y obliga a la población que almacene agua, y Ujú. eso muchas veces en condiciones inadecuadas. Doctor Guerrero, entonces en estas condiciones, porque usted me está diciendo que estamos perdiendo la guerra con el bichito, este mosquito. No hay agua, no se guarda bien, la fumigación no es la solución aparentemente, el mosquito se reproduce más rápido, ya se está sintiendo el incremento. ¿Qué es lo que debemos hacer a esta altura del drama que estamos viviendo en Piura? Eh, lo que se hace básicamente es aquí hacer una campaña continua de orientación a la población, porque realmente la solución está en que la población ayude almacenando el agua en condiciones adecuadas. O sea, Eso todo es, parte eso de es lo allí. básico. Ujú. Sí, todo parte de ahí, ¿no es cierto? Y esas campañas se hacen todo el año, se hacen las intervenciones, se hace control larvario, es decir, personal de salud que vaya casa por casa, que se haga trabajando con las autoridades locales para que se supervise que en las casas no hayan criaderos. Y eso se Ujú. hace durante todo el año, pero se intensifican más o menos a partir de septiembre, Ujú. porque como nosotros hemos te manifestado, comienza a haber un aumento sostenido del número de casos. Si Ahora, nosotros realmente sí. solamente funcionamos a partir de enero, ya eso no impacta mucho, porque ya desde septiembre, aproximadamente octubre, el número de casos está aumentando. Ahora, estábamos leyendo que estaban recomendando, no sé si es desde Lima o de la Dirección de Salud, que se instale un observatorio, seguimiento de los casos. ¿Eso es positivo, es bueno? ¿Cuál es el resultado que traería para disminuir el contagio? Por supuesto, definitivamente, aquí hay que entender que los pacientes van con fiebre, ¿no es cierto? Sí. Y el personal de salud, inicialmente, a nosotros nos han capacitado que nosotros pensemos en dengue, que me parece perfecto. Pero hay que hacer un observatorio para ver cómo se comportan estos cuadros febriles, porque también hay que pensar en dengue, definitivamente, pero hay que también pensar en otras Otras. infecciones que pueden estar ingresando y que para nosotros de repente se nos puede estar escapando, como ya nos ha pasado en algunos momentos, Sí. que nosotros pensábamos que era dengue y al final terminó siendo chikungunya, ¿no es Sí, cierto? pues esa la Eh, ecuatoriana. entonces, sí es importante hacer ese observatorio, sí es importante para ver el comportamiento, sí es importante para ver si hay cambio en la susceptibilidad del vector a, por ejemplo, al malatión, al piriproxifén, que es ese polvito que ahora se echa para evitar que el zancudo de huevito pase a lo que es este vector adulto, Ajá. porque esas actividades tenemos que vigilarles su impacto, es decir, yo cuando intervengo, tengo que ver si mi intervención es efectiva o no, porque lo que antes funcionaba
de repente ahora ya no. Ese observatorio nos permitiría poder evaluar nuestra interconexión. O sea, como acciones inmediatas, controlen el almacenamiento y el trato del agua, y dos, que la observación sea para detectar si hay otras enfermedades, ¿no? ¿Qué otras enfermedades tropicales se pueden presentar, doctor, aparte del dengue y de la chikungunya? Recordemos que el vector Aedes aegypti transmite 3 enfermedades muy puntuales: el dengue, el Zika y el chikungunya. Pero este mismo vector, en otras zonas, también me puede transmitir la fiebre amarilla. Pero en nuestra zona todavía no está reportado, pero tenemos el vector. Entonces, una cosa que sí es fundamental es ver que estos casos febriles, si siempre son dengue, que ver qué serotipo está. ¿Por qué? Entenderlo muy claramente. Cuando nosotros nos da dengue, nosotros generamos anticuerpos, nuestras defensas, y esas defensas nos van a proteger, según los estudios, durante la mayor tiempo de nuestra vida, pero específicamente para el serotipo que nos ha atacado. Es decir, si a mí me dio serotipo 2, Sí. yo tengo protegido contra el serotipo 2 durante toda mi vida. Pero si el otro año a mí me pica un zancudo que tiene un serotipo 3, Claro. a mí me hace mucho más susceptible que esta vez, cuando me picó el serotipo 3, el dengue sea más grave. Entonces, esa circulación de serotipos también se tiene que hacer en este observatorio. ¿Qué serotipo está circulando? Para nosotros hemos tenido serotipo, todos los serotipos, Ya, pero el último año ha sido el serotipo 1 y serotipo 2. ¿Qué Terrible. pasaría si ingresa el serotipo 3? Ujú. Nos vamos a ¿No es enterar. cierto? Doctor, Podría generar casos más severos de dengue. y usted como experto en este tema, como infectólogo, ¿cómo ve el panorama, no? Sin exagerar, ni para arriba ni para abajo. ¿Usted cree que lo vamos a poder controlar o nos va a superar como en el año 2022 o 23? Yo tengo una ligera esperanza que espero que se dé. La mayoría de nosotros hemos tenido ya infección del serotipo 1 y 2. Tenemos anticuerpos contra el serotipo 1 y 2. Si este serotipo 1 y 2 ingresa, pues vamos a tener casos de dengue, pero posiblemente no en el caso explosivo que se prevé. El problema es si ingresa el serotipo 3, porque no hemos estado en contacto nosotros, la mayoría, contra el serotipo 3, pero sí podría generar casos mucho más severos. Por eso es que nosotros debemos prepararnos y en este momento intensificar las campañas de intervención de control larvario personal, para que vaya casa por casa, vea, que hagan campañas a la población para que no almacenen cosas en ambientes inadecuados, pero también previendo la capacidad de detención. ¿Por qué? Sí. Porque ese es el problema. Ahorita ya no solamente es la prevención, en este momento es prevención y prepararnos para la atención de los pacientes, que en el año 2023 el número de fallecidos, 148, definitivamente es explicable porque la capacidad de atención fue superado por el número de pacientes. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Y estamos preparados en Piura para esa capacidad, para prevenir y luego para atender la cantidad? El gobierno central se ha preocupado, el ministro de Salud, el director regional. ¿Usted ve que estamos alerta en eso? Yo creo que tiene que haber una reorganización de los establecimientos de salud. Los 1-4 todos deberían tener esa capacidad de atención de los pacientes. ¿Por qué? Porque pretender que solamente el Hospital Santa Rosa, pretender que el hospital, los otros hospitales sean solamente los que van a atender casos de dengue que necesiten hospitalización, eso es imposible. Entonces se va a tener que optimizar los recursos. ¿Y cómo reorganizamos? ¿Cómo organizamos los centros hospitalarios en Piura? Lo que sí tiene que hacer es una redistribución posiblemente del personal para que se pueda y dar los insumos y la capacidad operativa a los establecimientos de salud que atienden 24 horas, que son los 1-4, para que puedan ser el primer sitio de contención de los pacientes. Y reforzar el establecimiento de salud, en este caso de los hospitales, para que en estos hospitales vayan los casos de dengue grave. Entonces, para resumir, doctor, lo que yo veo que el peligro es allí la capacidad de atención. Vamos a poder de repente controlar las infecciones, hacer el seguimiento, pero no aseguramos una adecuada atención, porque si no estamos preparados, si no se han dado los recursos, la plata, el dinero para comprar insumos, y si no se reorganiza la distribución del personal técnico, médico y clínico,
esto va a ser un desmadre. Usted lo está previendo, sí. Sí, básicamente aquí lo que se trata es de darle a los establecimientos de salud esa capacidad de atender, por ejemplo, que todos los establecimientos cuenten con los insumos para atención, que tengan hemogramas, porque para nosotros es fundamental los hemogramas. Muchos de los pacientes son diabéticos, tener glucosas para poder atender a los pacientes y no referirlos, Glucosa. porque esos pacientes necesitan de repente algún control especial, y esos casos puntuales sí tener esa capacidad de referirlos, pero a veces esa capacidad de atención es superada, y a veces uno ¿Cuántos tiene pacientes que hacer podemos cosas. tener internados en Piura con dengue? ¿Cuántas En camas este hay? momento no te podría decir, porque eso habría que ver la capacidad operativa que se pueda tener, pero sí Ya. todos los establecimientos 1 o 4 definitivamente tendrían que atender. Y otra cosa fundamental, que los pacientes sean seguidos. Este paciente que llegó a un establecimiento 1-3 que atiende 12 horas, Ujú. pues en ese momento son dengue sin signos de alarma, pero de repente en 2 días, ya se convierte en un dengue con Sí, signos pues. de alarma, es decir, está sangrando, tiene dolor abdominal. Esa capacidad de detectarlo de manera Ujú. temprana se tiene que hacer con un seguimiento. Esa capacidad de hacerle seguimiento de repente inicialmente Ujú. por vía telefónica, pero en dengue se tiene que evaluar al paciente y tomarle la presión. Bien, bien, doctor. No es como el COVID, ¿no es cierto? Casi tenemos que evaluar al paciente, tomarle la presión, porque muchos de los casos de pacientes con dengue están conversando Ujú. contigo, pero la presión está un poco baja. Sí, pues. Bien, doctor. César Guerrero, médico infectólogo del Hospital Santa Rosa de Piura. Doctor, gracias. Buenos días, muchas gracias. Gracias al doctor César Guerrero del Hospital Santa Rosa de Piura.